La Antártida, el continente más al sur de la Tierra, es una tierra de extremos, una enorme zona salvaje cubierta de hielo, más o menos del tamaño de Estados Unidos y México juntos. Aunque es un lugar muy difícil para vivir, la Antártida atrae mucho a los científicos y a los aventureros que quieren descubrir todos sus secretos. En este continente hay 6 meses de luz de día y después 6 meses de oscuridad. Por eso es un lugar complicado para que la gente viva y explore. La temperatura promedio en invierno puede bajar hasta menos 60 grados Celsius. Imagínense. Parece un lugar de otro mundo. Pero a pesar de todo esto, la Antártida es súper importante porque ayuda a controlar el clima de la Tierra y las corrientes del océano. Y eso afecta el clima en todo el mundo. Debajo de todo ese hielo, la Antártida esconde secretos que están esperando que los descubramos. Sus capas de hielo, algunas de más de 2 millas de grueso, cubren montañas y valles. Es como un mundo escondido que los científicos recién empiezan a conocer. Las cosas únicas que tiene el continente, como lagos debajo del hielo y núcleos de hielo muy antiguos, nos dan pistas importantes sobre cómo fue el clima de la Tierra hace mucho tiempo. Los investigadores y exploradores van a esta tierra helada porque quieren descubrir cosas nuevas y esperan encontrar soluciones para algunos de los problemas más grandes del medio ambiente en el mundo. Y como la tecnología avanza, cada vez hay más chances de explorar y entender este continente misterioso, lo que nos da nuevas ideas y descubrimientos. Debajo de la capa de hielo de la Antártida, que parece toda igual, hay un paisaje con maravillas escondidas, como lagos debajo del hielo y montañas enterradas bajo un montón de hielo. Uno de los descubrimientos más interesantes es el lago Vostok, un lago que está debajo del hielo, justo abajo de la base Vostok de Rusia. Este lago enorme estuvo aislado del mundo por millones de años y se cree que puede tener bichitos únicos, lo que nos daría una idea de cómo podría ser la vida en otros planetas. Las montañas Gamburtsev, que a veces llaman las montañas fantasma, son otra cosa increíble de la geografía escondida de la Antártida. Se descubrieron en los años 1950 y estas montañas están enterradas bajo 4.000 metros de hielo. Imagínense. Por eso son tan misteriosas y es tan difícil llegar a ellas. Los científicos piensan que estudiar estas montañas nos puede ayudar a entender la historia geológica del continente y cómo se formó durante millones de años. Además de estos paisajes escondidos, en la Antártida están los valles secos, que son unos valles sin nieve y se ven muy diferentes al hielo que los rodea. Estos valles son uno de los lugares más secos de la Tierra. Y se dice que son muy parecidos a cómo es la superficie de Marte. Los misterios escondidos bajo el hielo de la Antártida siguen fascinando a los científicos, y por eso siguen explorando e investigando. Estos descubrimientos no solo nos enseñan más sobre la Antártida, sino que también nos ayudan a entender la historia de la Tierra y si podría haber vida en otros planetas. A los científicos siempre les ha interesado mucho la Antártida. Por eso, hay muchas estaciones de investigación por todo el continente para estudiar su ambiente tan especial. Uno de los objetivos más importantes de explorar la Antártida es entender cómo afecta el continente a los sistemas del clima en todo el mundo. Los investigadores estudian unos tubos de hielo que sacan de la capa de hielo. Estos tubos tienen burbujas de aire atrapadas desde hace miles de años. Así pueden ver cómo era el aire antes y tratar de adivinar cómo va a cambiar el clima. Últimamente, los científicos le están prestando mucha atención a las plataformas de hielo del continente. Son como extensiones gigantes de hielo que flotan y son muy importantes para controlar el nivel del mar. Los estudios muestran que estas plataformas de hielo se están volviendo más finitas muy rápido porque la temperatura del mundo está subiendo. Esto preocupa mucho porque podría hacer que el nivel del mar suba bastante. Entender cómo se mueven y cambian estas plataformas de hielo es clave para saber qué va a pasar en el futuro y pensar en formas de disminuir el problema. La Antártida también es como un laboratorio natural único para estudiar los ecosistemas que viven en condiciones extremas. Los investigadores estudian cómo hacen los seres vivos para sobrevivir en lugares tan difíciles. Esto nos enseña lo fuerte que puede ser la vida. El trabajo en equipo de los grupos de investigación de diferentes países en la Antártida muestra lo importante que es que todos colaboremos para enfrentar los problemas del medio ambiente.
La investigación que se hace en la Antártida nos recuerda que todo en la Tierra está conectado y que necesitamos seguir explorando y cuidando el planeta. La historia de la exploración de la Antártida está llena de valentía y aguante. Exploradores como Ernest Shackleton y Robert Falcon Scott querían conquistar lo desconocido. La expedición de Shackleton es famosa por sobrevivir después de que su barco quedó atrapado en el hielo. La fuerza de la tripulación se volvió legendaria. Son un ejemplo del espíritu de exploración. El rescate exitoso de Shackleton es una hazaña increíble. Su historia inspira a aventureros hasta el día de hoy. Roald Amundsen fue la primera persona en llegar al Polo Sur en 1911. Su planificación marcó un antes y un después. Estas historias muestran nuestro deseo de aprender y vivir aventuras. El ejemplo de estos aventureros nos recuerda la valentía necesaria para descubrir la Antártida. Sección 6. Un mundo congelado. Lleno de vida, biodiversidad. Mucha gente piensa que la Antártida es un lugar vacío, sin vida, pero en realidad tiene una variedad sorprendente de seres vivos. Cada uno está adaptado a las condiciones extremas del continente. El océano austral que rodea la Antártida está lleno de vida. Es un ecosistema muy rico que mantiene a un montón de especies. El krill, que son unos bichitos chiquitos parecidos a los camarones, son la base de la comida en la Antártida. Son el alimento principal para muchos animales, como ballenas, focas y pingüinos. Este krill es súper importante para el ecosistema de la zona. Afecta la salud y el equilibrio de toda la cadena alimenticia. La cantidad de krill y dónde se encuentra depende mucho de cuánto hielo marino haya, porque el hielo tiene las algas que el krill come. Los cambios en el hielo marino por el cambio climático pueden afectar mucho la cantidad de krill, y eso tiene consecuencias para todo el ecosistema, como un efecto dominó. Fuera del océano, en las zonas sin hielo de la Antártida, que se llaman nunataks, viven diferentes seres terrestres, como musgos, líquenes y organismos microscópicos. Descubrir estos seres vivos nos hace pensar hasta dónde puede llegar la vida, y si podrían existir organismos parecidos en otros planetas con climas muy difíciles. Entender bien cómo se relacionan las especies entre sí y con su ambiente es fundamental para cuidar este ecosistema único. Sobrevivir en Antártida. Sección 8. Un laboratorio viviente. Investigación y descubrimientos. La Antártida es como un laboratorio viviente para científicos de todo el mundo. Les da oportunidades únicas para estudiar el clima de la Tierra, su geología y su biología. La cooperación internacional es algo muy importante en la investigación antártica. Los países trabajan juntos para entender más y enfrentar los problemas ambientales del mundo. El sistema del Tratado Antártico, que se firmó en 1959, asegura que el continente se use solo para cosas pacíficas y para investigación científica. Esto ayuda a que todos colaboren y descubran cosas nuevas. Una de las investigaciones más importantes en la Antártida es el estudio de los núcleos de hielo. Estos nos dan un registro de cómo fue el clima de la Tierra hace cientos de miles de años. Estos núcleos tienen burbujas de aire atrapadas que nos dan pistas sobre cómo era el aire antes y ayudan a los científicos a predecir cómo será el clima en el futuro. Esta investigación es fundamental para entender cómo las actividades humanas afectan el clima del mundo y para pensar en formas de frenar el cambio climático. Además de investigar el clima, la Antártida es un lugar clave para estudiar los extremófilos, que son organismos que viven muy bien en las condiciones difíciles del continente. Los descubrimientos que se hacen en la Antártida tienen consecuencias importantes para campos como la astrobiología y la biotecnología, y abren nuevas puertas para la exploración y la innovación. La investigación y los descubrimientos que se siguen haciendo en la Antártida muestran lo importante que es que los países trabajen juntos para solucionar los problemas del mundo. Sección 8. Un laboratorio viviente. Investigación y descubrimientos. La Antártida es como un laboratorio viviente para científicos de todo el mundo. Les da oportunidades únicas para estudiar el clima de la Tierra, su geología y su biología. La cooperación internacional es algo muy importante en la investigación antártica. Los países trabajan juntos para entender más y enfrentar los problemas ambientales del mundo. El sistema del Tratado Antártico, que se firmó en 1959,
asegura que el continente se use solo para cosas pacíficas y para investigación científica. Esto ayuda a que todos colaboren y descubran cosas nuevas. Una de las investigaciones más importantes en la Antártida es el estudio de los núcleos de hielo. Estos nos dan un registro de cómo fue el clima de la Tierra hace cientos de miles de años. Estos núcleos tienen burbujas de aire atrapadas que nos dan pistas sobre cómo era el aire antes y ayudan a los científicos a predecir cómo será el clima en el futuro. Esta investigación es fundamental para entender cómo las actividades humanas afectan el clima del mundo y para pensar en formas de frenar el cambio climático. Además de investigar el clima, la Antártida es un lugar clave para estudiar los extremófilos, que son organismos que viven muy bien en las condiciones difíciles del continente. Los descubrimientos que se hacen en la Antártida tienen consecuencias importantes para campos como la astrobiología y la biotecnología, y abren nuevas puertas para la exploración y la innovación. La investigación y los descubrimientos que se siguen haciendo en la Antártida muestran lo importante que es que los países trabajen juntos para solucionar los problemas del mundo. Sección 8. Un laboratorio viviente. Investigación y descubrimientos. La Antártida es como un laboratorio viviente para científicos de todo el mundo. Les da oportunidades únicas para estudiar el clima de la Tierra, su geología y su biología. La cooperación internacional es algo muy importante en la investigación antártica. Los países trabajan juntos para entender más y enfrentar los problemas ambientales del mundo. El sistema del Tratado Antártico, que se firmó en 1959, asegura que el continente se use solo para cosas pacíficas y para investigación científica. Esto ayuda a que todos colaboren y descubran cosas nuevas. Una de las investigaciones más importantes en la Antártida es el estudio de los núcleos de hielo. Estos nos dan un registro de cómo fue el clima de la Tierra hace cientos de miles de años. Estos núcleos tienen burbujas de aire atrapadas que nos dan pistas sobre cómo era el aire antes y ayudan a los científicos a predecir cómo será el clima en el futuro. Esta investigación es fundamental para entender cómo las actividades humanas afectan el clima del mundo y para pensar en formas de frenar el cambio climático. Además de investigar el clima, la Antártida es un lugar clave para estudiar los extremófilos, que son organismos que viven muy bien en las condiciones difíciles del continente. Los descubrimientos que se hacen en la Antártida tienen consecuencias importantes para campos como la astrobiología y la biotecnología, y abren nuevas puertas para la exploración y la innovación. La investigación y los descubrimientos que se siguen haciendo en la Antártida muestran lo importante que es que los países trabajen juntos para solucionar los problemas del mundo. Suscríbanse para no perderse más videos sorprendentes. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus familiares y amigos y comenten qué les pareció el video. Hasta la próxima.